Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tengo entendido que anduviste, no sé si de paseo, visita, recorrido, cómo ponerle de título, pero estuviste en Dinamarca. Así es, Wendy, gusto en saludarte. Estuve Buenos toda la días. semana pasada en Dinamarca, parte de vacaciones, parte de Ah, trabajo. ya. Estuve haciendo entrevistas para mi próximo libro. Ya te contaré más en el futuro al respecto. Y me pasé toda la semana en Copenhague y en varias otras partes de Dinamarca. Y una de las cosas que más me llamó la atención, apenas llegué, apenas salí del aeropuerto, fue que nadie usa cubrebocas, nadie usa mascarillas. Fíjate que, obviamente, en el taxi yendo del aeropuerto a la ciudad, yo tenía la mascarilla puesta, como en todos lados. Ujú. Y el taxista que no llevaba mascarilla se dio vuelta y me miró como si yo estuviera loco. Y me dice, señor, o sea, aquí no hace falta, no es necesario usar máscara facial. Entonces, al principio pensé que me había tocado un antivacunas, un taxista antivacunas o algo así. Pero no, cuando entramos en la ciudad, cuenta que todo el mundo en la calle, en los negocios, en los restaurantes, saliendo de las tiendas, prácticamente nadie lleva mascarillas. Entonces, en los próximos días empecé a preguntar, obviamente, qué estaba pasando y resulta que Dinamarca ya ha logrado inmunidad de rebaño. Es como si la pandemia ya hubiera pasado. Fíjate que el 72% de los daneses ya han sido completamente vacunados, o sea, recibieron las dos vacunas, o se vacunaron dos veces en aquella vacuna que era necesaria. 72%. Eso compara con el 51% de los estadounidenses y con el 25% de los mexicanos, con dos vacunas. Datos del sitio web de la Universidad de Oxford, Our World in Data. Eh, entonces, eh, es impresionante porque a Dinamarca le ha ido, pero infinitamente mejor que a Estados Unidos y ni hablar que a México en la lucha contra el coronavirus. Fíjate que el número acumulado de muertes por COVID-19 en Dinamarca, y mucha gente, yo escribí esto en mi columna del Miami Herald ayer y mucha gente me criticó cómo compara Dinamarca, un país pequeñito de 6 millones de habitantes, con Estados Unidos, con México, pero no leyeron obviamente bien lo que escribí, porque yo estoy hablando de cifras per cápita por millón de habitantes. Y Dinamarca tiene 442 muertes acumuladas por COVID por millón de habitantes. En otras palabras, desde que empezó esta pandemia, Dinamarca tiene un número acumulado de 442 muertes por COVID por millón de habitantes, mientras que Estados Unidos tiene casi 2.000 muertes por millón de habitantes. Datos también del sitio web de la Universidad de Oxford. Entonces, empecé a preguntar, bueno, ¿qué han hecho? O sea, ¿cómo han logrado esos altos niveles de vacunación? Y la respuesta es que el gobierno tomó medidas muy severas al principio de la pandemia. La gente le hizo caso a los expertos, se cuidaron muchísimo, hubo una cuarentena al principio, la gente, cuando el gobierno les pidió que se vacunaron de inmediato, el gobierno consiguió vacunas de inmediato, se la tomaron en serio, cosa que no se hizo en Estados Unidos, cosa que no se hizo en México desde el principio. Tú recuerdas, Wendy, que el presidente Trump como que minimizaba la pandemia, decía que esto es una gripecita, que esto va a pasar muy pronto, que no me preocupa. Bueno, esos meses fueron cruciales que se perdieron y mientras los daneses, mientras en Dinamarca el gobierno hacía una cuarentena seria y estaba iniciando sus campañas de vacunación, acá en esta parte del mundo nos quedamos dormidos. Y ahora estamos viendo los resultados. Allí se han instrumentado medidas muy severas de control. Fíjate que hasta la semana pasada, cada vez que yo iba a un restaurante me pedían prueba de vacunación. Sin prueba de vacunación no entras. Pero el día que me fui, el gobierno levantó, suspendió esa medida porque ya no es necesario, suspendieron todas las medidas contra la pandemia porque
sienten que ya está bajo control con el 75% de la población vacunada. Y los que no se vacunaron en Dinamarca son generalmente los jóvenes, que pensaban o piensan que esto no les va a afectar a ellos, que esta enfermedad no les pega fuerte. Y entonces ahora el gobierno danés está lanzando una campaña en las escuelas y universidades para llegar a una inmunidad nacional del 90%, una vacunación total del 90%. Entonces, Wendy, la lección quizás de todo esto es que los países que se la tomaron en serio desde el principio, como Dinamarca, les ha ido mucho mejor que a los que minimizaban la pandemia, aquellos cuyos presidentes no predicaban con el ejemplo usando cubrebocas en público constantemente, aquellos que desde el principio como que dijeron esto no es gran cosa. La lección es hay que vacunarse, hay que usar mascarilla, hay que mantener la distancia social. Dinamarca lo hizo desde el primer día y le fue muy, pero muy bien. Sí, ¿Cómo lo ves? son grandes lecciones, Andrés. Como tú bien lo dices, actuaron en algunos países demasiado tarde, en otros de plano, pues no actuaron y estamos viendo pues las consecuencias, ¿no? A nivel mundial, ya más de 4 millones de personas que han perdido la vida por esta pandemia. A mí me sorprendió muchísimo esa primera impresión al llegar ahí. Ujú. No está ocurriendo en todos los países de Europa, porque después de allí me fui unos días, 3 días a Ámsterdam, Holanda, Ujú. y ahí ya no es tan así. Mucha gente todavía anda con mascarilla, todavía no han llegado a ese 75% de vacunación. No es lo mismo en toda Europa, pero eh, fíjate, por ejemplo, ahora justo en estos días la Unión Europea ha puesto nuevas restricciones de viajes para los estadounidenses y muchos otros países. Eh, a mí cuando fui a Dinamarca me Ujú. pidieron una prueba negativa de COVID tomada en las últimas 72 horas, pero nada más. No me pidieron cuarentena, no me pidieron, o sea, nada más que eso. Y bueno, a la salida lo mismo para regresar a Estados Unidos. Sí. Pero allí es como que la pandemia ya pasó, como que ya es una historia del Sí. pasado. Hijo, Incluso entrevisté a algunos políticos que me dijeron que ya para ellos esto era una historia del pasado, había que dar vuelta a la página y concentrarse en los temas del futuro. Gran diferencia con lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en México. esperemos pronto verlo a nivel mundial, que esto ya se acabe. Andrés, como siempre, muchas gracias. Gracias, Wendy. Hasta siempre. Un fuerte abrazo, Andrés Oppenheimer, con su visión de estos viernes. Una pausa, seguimos.